Imagínate ser parte de una secta prohibida, perseguida brutalmente por el imperio más poderoso del mundo. Y ahora, imagina que, siglos después, ese mismo imperio adopta tu fe como su religión oficial. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué Roma, que odiaba a los cristianos, terminó convirtiéndose? Te lo cuento en este video, y te aseguro que la historia te sorprenderá. Durante siglos, el Imperio Romano fue uno de los perseguidores más implacables del cristianismo. Sin embargo, en un giro extraordinario de la historia, esta misma potencia terminó adoptando la fe que una vez intentó erradicar. ¿Cómo sucedió esta notable transformación? Para entender este cambio dramático, debemos remontarnos al año 64 después de Cristo, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. Este fue el inicio de una persecución sistemática que duraría más de 2 siglos. Los cristianos eran vistos como una amenaza al orden establecido, rechazaban adorar al emperador como un dios, no participaban en los rituales públicos y predicaban la igualdad en una sociedad profundamente jerárquica. Los romanos consideraban a los cristianos como subversivos y peligrosos. Les llamaban ateos por negarse a reconocer a los dioses tradicionales y circulaban rumores sobre sus reuniones secretas donde supuestamente practicaban canibalismo, una interpretación errónea de la Eucaristía. La persecución era brutal, los cristianos eran arrojados a los leones en el Coliseo, quemados vivos o crucificados. Pero algo extraordinario sucedió. Cuanto más perseguido era el cristianismo, más crecía. Los mártires, en lugar de disuadir a los potenciales conversos, inspiraban admiración. La fe cristiana ofrecía algo que la religión romana tradicional no podía: esperanza de vida eterna, igualdad espiritual y una comunidad solidaria que cuidaba de sus miembros más vulnerables. El cristianismo también demostró una notable capacidad de adaptación. Adoptó elementos de la filosofía grecorromana, especialmente del estoicismo, para articular sus creencias de manera que resonaran con las élites educadas. Los apologistas cristianos, como Justino Mártir y Tertuliano, comenzaron a defender la fe utilizando argumentos filosóficos sofisticados. El punto de inflexión llegó con Constantino el Grande en el año 312 después de Cristo. Según la tradición, antes de una batalla crucial, Constantino tuvo una visión del símbolo cristiano acompañado de las palabras: con este signo vencerás. Tras su victoria, Constantino legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán en 313 después de Cristo. Pero la conversión del imperio no fue instantánea ni simple. Constantino fue astuto, mantuvo muchos de sus títulos paganos mientras favorecía al cristianismo. Entendió que la religión podía ser una poderosa herramienta de unificación política. El cristianismo, con su estructura jerárquica bien organizada y su mensaje universal, era ideal para este propósito. Los siguientes emperadores, con excepción de Juliano el Apóstata, continuaron la cristianización del imperio. Teodosio y finalmente hizo del cristianismo la religión oficial del imperio en 380 después de Cristo mediante el Edicto de Tesalónica. Los templos paganos fueron convertidos en iglesias y los festivales paganos se transformaron en celebraciones cristianas. Esta transformación no estuvo exenta de ironía. La iglesia, que una vez fue perseguida por el Estado, se convirtió en parte integral de él. El cristianismo pasó de ser una fe marginal y perseguida a ser la religión oficial del imperio más poderoso del mundo antiguo. La conversión del Imperio Romano al cristianismo nos enseña una lección fascinante sobre el poder de las ideas y la capacidad de adaptación de las religiones. El cristianismo triunfó no solo por su mensaje espiritual, sino por su habilidad para evolucionar y responder a las necesidades de una sociedad en cambio, mientras mantenía sus principios fundamentales. Lo que comenzó como una pequeña secta judía en una provincia remota del imperio se convirtió en una de las fuerzas más influyentes en la historia de la civilización occidental, demostrando que, a veces, el poder de una idea puede ser más fuerte que el poder de un imperio. Roma jamás imaginó que una fe nacida en las provincias más remotas de su imperio terminaría dominando su cultura. La historia del cristianismo en Roma es una prueba de cómo las ideas pueden cambiar el mundo.
¿Qué opinas? ¿Crees que sin Constantino el cristianismo habría sobrevivido? Si esta historia te pareció interesante, dale me gusta al video y suscríbete para más historias increíbles de la historia. Nos vemos en el próximo video. En un tiempo donde imperios colosales se enfrentaban y las llamas de la rebelión consumían Jerusalén, surgió una figura tan controvertida como fascinante. Hoy te contaré la increíble historia de Flavio Josefo, el testigo, el estratega y el cronista de uno de los momentos más críticos de la humanidad. Josefo nació en el año 37 después de Cristo en una Jerusalén turbulenta. Proveniente de una familia sacerdotal, fue un niño prodigio, un estudioso que dominaba la Torá y debatía con los sabios de su tiempo. Pero Josefo no se conformaría con ser un académico, su destino era mucho más grande. A los 16 años, exploró distintas escuelas de pensamiento religioso, desde los fariseos hasta los esenios, buscando el propósito de su vida. Y lo encontró, aunque no como él lo imaginaba. El año 66 después de Cristo marcó el inicio de la gran revuelta judía contra Roma. Josefo, ahora un joven líder, fue nombrado comandante militar en Galilea. Frente al imponente poder romano, lideró defensas heroicas, pero la realidad era despiadada, Roma era invencible. En el sitio de Jotapata, Josefo cayó prisionero. Aquí ocurre uno de los momentos más polémicos de su vida. Atrapado junto a sus hombres, propuso un pacto suicida para evitar la captura, pero sobrevivió, argumentando que era por voluntad divina. ¿Cobardía o estrategia? Tú decides. Ante el general romano Vespasiano, Josefo profetizó algo que cambiaría su vida: tú serás el próximo emperador de Roma. Cuando esta profecía se cumplió, Vespasiano lo adoptó como protegido, dándole el nombre Flavio, y convirtiéndolo en ciudadano romano. Desde ese momento, Josefo se convirtió en cronista. Su obra, La Guerra de los Judíos, no solo relató el brutal sitio de Jerusalén, sino que inmortalizó uno de los momentos más desgarradores de la historia, la destrucción del templo. Flavio Josefo es tanto admirado como criticado. Para unos, es un traidor que abandonó a su pueblo por la gloria romana. Para otros, un estratega que aseguró la supervivencia de la historia judía en un mundo dominado por Roma. Sin Josefo, gran parte de lo que sabemos de la antigüedad, de las revueltas judías y del contexto del nacimiento del cristianismo, se habría perdido en las arenas del tiempo. Flavio Josefo fue un hombre atrapado entre dos mundos, obligado a elegir entre su supervivencia y su lealtad. ¿Héroe o villano? Su historia nos deja una lección eterna: en tiempos de conflicto, las decisiones que tomamos nos definen para la eternidad. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? Déjamelo saber en los comentarios. Un nombre que, aunque para muchos puede no decir mucho, para miles de personas a lo largo del mundo representa el cimiento de una fe, una comunidad y un movimiento que redefinió el panorama religioso de la era moderna. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Qué lo llevó a ser tanto admirado por unos como criticado por otros? Hoy exploraremos la vida de Joseph Smith, el fundador del movimiento conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más comúnmente, los mormones. Joseph Smith. Joseph nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, en los Estados Unidos. Fue el quinto hijo de una familia humilde, dedicada principalmente a la agricultura. Sus padres, Joseph Smith Sr. y Lucy Mack Smith, vivían en un contexto marcado por una búsqueda espiritual constante. Durante esa época, conocida como el Segundo Gran Despertar, muchas familias en los Estados Unidos estaban inmersas en un fervor religioso, asistiendo a múltiples reuniones de avivamiento y buscando la verdad en medio de un panorama de iglesias en competencia. Fue en este contexto que un joven Joseph, a la edad de 14 años, afirmó haber tenido una experiencia que cambiaría no solo su vida, sino también la historia religiosa de Estados Unidos. Según su propio relato, se encontraba confundido respecto a qué iglesia debía unirse y, buscando respuestas, se retiró a un bosque cercano para orar.
Fue allí donde dijo haber recibido su primera visión. Según su testimonio, Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron en un pilar de luz. Le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes, pues todas habían caído en error y se habían desviado del camino verdadero. Este evento sentó las bases para el resto de su vida. Ese mismo año, el 6 de abril de 1830, Joseph fundó oficialmente la Iglesia de Cristo, que más tarde se conocería como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con una creciente congregación, Smith comenzó a predicar sobre la restauración del cristianismo original, nuevos mandamientos revelados y una visión única del reino de Dios. Sin embargo, su vida estuvo lejos de ser tranquila. Mientras algunas personas adoptaban su mensaje con entusiasmo, otras lo veían como una amenaza. Rumores y desinformación comenzaron a rodear su movimiento. Muchas de sus enseñanzas, que desafiaban las creencias establecidas, generaron rechazo e incluso persecución. Entre las doctrinas más controvertidas estaba la práctica de la poligamia, que Smith introdujo en secreto en los años 1840, justificándola como un mandamiento revelado por Dios. Esta enseñanza provocó división incluso entre sus propios seguidores. La comunidad fundada por Smith enfrentó constante hostigamiento. Sus seguidores se trasladaron de un lugar a otro, desde Ohio hasta Missouri e Illinois, buscando un lugar seguro donde practicar su fe. En 1839 establecieron la ciudad de Nauvoo en Illinois, un refugio donde la comunidad creció rápidamente bajo su liderazgo, pero las tensiones alcanzaron su punto máximo en 1844. Joseph Smith, quien además de líder religioso también ejercía influencia política, fue acusado de abuso de poder y de destruir una imprenta que publicaba críticas hacia él y su movimiento. Estas acciones provocaron que tanto sus detractores como las autoridades locales lo consideraran una amenaza. El 27 de junio de 1844, mientras estaba preso en Carthage, Illinois, Joseph Smith y su hermano Hiram enfrentaron su destino final. Una multitud enfurecida asaltó la cárcel, disparándoles mortalmente. Joseph murió a los 38 años, dejando tras de sí un legado complejo y controvertido. Para sus seguidores, fue un profeta que restauró el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Para sus detractores, fue un impostor cuya influencia desestabilizó las normas sociales y religiosas de su tiempo. Después de su muerte, el movimiento que fundó continuó creciendo bajo el liderazgo de Brigham Young, quien llevó a los fieles al oeste de los Estados Unidos, estableciendo en Utah una comunidad sólida que persiste hasta hoy. La figura de Joseph Smith sigue siendo objeto de estudio, debate y admiración. Su vida fue un mosaico de espiritualidad, liderazgo y controversia, pero lo que es innegable es el impacto que tuvo. Hoy, más de 16 millones de personas en todo el mundo se identifican como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y muchos más han sido influenciados por la obra que comenzó en una pequeña comunidad en Nueva York. Así, al reflexionar sobre la historia de Joseph Smith, queda claro que entender su vida no es solo explorar la fundación de una religión, sino también comprender cómo un líder visionario, con todas sus imperfecciones humanas, dejó una marca indeleble en la historia de la fe y de la humanidad. Su legado, para bien o para mal, sigue resonando con fuerza en el presente. Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Alguna vez has oído hablar del libro de Enoch?
Este texto antiguo, que ha fascinado a estudiosos y curiosos por siglos, es una ventana a un mundo lleno de misterios y revelaciones. El libro de Enoc, también conocido como un Enoc, es un antiguo texto apócrifo que se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé. Aunque no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones, su contenido es intrigante y ha influido en muchas creencias religiosas. Este libro se compone de varias secciones, cada una con su propio enfoque. Desde visiones del cielo hasta descripciones de ángeles caídos, el libro de Enoc ofrece una narrativa única sobre la relación entre lo divino y lo humano. Uno de los temas más impactantes es la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, dando lugar a una raza de gigantes. Esta narrativa ha capturado la imaginación de muchos y ha sido objeto de numerosas interpretaciones. El libro de Enoc es un texto apócrifo de gran relevancia en la tradición judía y cristiana. A diferencia de otros grimorios enfocados en magia práctica, este libro relata visiones celestiales y eventos cósmicos. Su contenido se centra en los ángeles caídos conocidos como los vigilantes y sus interacciones con la humanidad. Se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, y se cree que fue escrito entre los siglos 3 a.C. y después de Cristo. Aunque no fue incluido en la Biblia hebrea, es considerado sagrado por la Iglesia etíope. Su influencia es notable en el judaísmo apocalíptico y el cristianismo primitivo. Se divide en varios textos, pero los principales son: 1. El libro de los vigilantes. Narra la historia de los ángeles caídos que descendieron a la tierra, enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos y engendraron a los Nepilim, gigantes híbridos. 2. El libro de las parábolas. Describe visiones proféticas y la llegada del Hijo del Hombre. 3. El libro astronómico. Explica conocimientos sobre los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. 4. El libro de los sueños. Contiene visiones apocalípticas y advertencias divinas. 5. La epístola de Enoc. Reflexiones morales y advertencias sobre el juicio final. Su descripción de los ángeles caídos influyó en la demonología y la angelología cristiana. Fue una fuente clave para las interpretaciones apocalípticas del Nuevo Testamento. También es estudiado por ocultistas y exotistas por su visión sobre los secretos celestiales. Pero, ¿por qué es importante hoy en día? El libro de Enoc nos invita a cuestionar y explorar nuestras creencias. Nos desafía a pensar en la justicia divina y el destino de la humanidad. Si te interesa la historia, la teología o simplemente los misterios de la antigüedad, el libro de Enoc es una lectura que no puedes ignorar. Te ofrece una perspectiva única que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Así que, ¿qué esperas? Sumérgete en el fascinante mundo del libro de Enoc. Déjanos tus comentarios sobre lo que piensas y no olvides suscribirte para más contenido intrigante. Dicen que a veces las palabras más pequeñas contienen los mensajes más contundentes, y el libro de Judas, con sus 25 versículos, es un ejemplo perfecto. No es una carta larga, pero su intensidad y propósito te sacuden. Este libro tiene un mensaje que no solo es necesario sino urgente. Debemos mantenernos firmes y luchar por la fe ante un mundo que constantemente intenta desviarnos de la verdad. Antes de adentrarnos en el poderoso mensaje de Judas, vamos a conocer al hombre detrás de esta carta. Imagina por un momento haber crecido en la casa de Jesús, compartiendo comidas, conversaciones y la vida diaria con él. Ahora, imagina lidiar con la idea de que este hermano tuyo, alguien con quien jugaste de niño, declara ser el Mesías. Judas, el autor de esta carta, conoció esta realidad de primera mano. Era el medio hermano de Jesús, al igual que Santiago, el autor del libro de Santiago. Pero lo más impresionante de Judas no es esta relación familiar. Los evangelios nos cuentan que durante el ministerio terrenal de Jesús, sus propios hermanos, incluidos Judas y Santiago, no creían en él. Juan 7:5 lo dice claramente. Ni aún sus hermanos creían en él.
Es difícil imaginar las luchas internas y las dudas que Judas debió enfrentar mientras veía a su hermano afirmando ser el Hijo de Dios. Sin embargo, algo cambió después de la resurrección. Judas pasó de ser un escéptico a ser un creyente devoto. Ya no era el hermano incrédulo. Ahora abrazaba completamente a Jesús como Señor y Salvador. Y es aquí donde la humildad de Judas brilla con más fuerza. En su carta, no menciona su relación familiar con Jesús. En lugar de reclamar autoridad diciendo, soy su hermano, se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Este pequeño detalle es profundamente revelador. Nos recuerda que la autoridad espiritual no proviene de nuestras conexiones terrenales, sino de nuestra sumisión a Cristo. El viaje de Judas, desde el escepticismo hasta la fe inquebrantable, no es solo inspirador, sino que establece el tono de su mensaje. Cuando escribe sobre luchar por la fe, no habla desde la comodidad de una vida fácil. Judas sabía lo que era luchar, con dudas, con oposición, con la necesidad de defender la verdad incluso a gran costo. Y en este contexto, Judas lanza su grito de guerra. Comienza con una frase que suena casi serena. Queridos amigos, aunque estaba muy ansioso por escribirles acerca de la salvación que compartimos, sentí la necesidad de escribirles para exhortarles a luchar ardientemente por la fe. Judas 1:3. Pero, ¿a qué se refiere con luchar por la fe? Judas no habla de una batalla física, sino de una batalla espiritual. La palabra luchar evoca a un soldado en medio del calor de la guerra, parado firme enfrentando al adversario. En este caso, el adversario eran los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, distorsionando el evangelio y desviando a los creyentes. Mira a tu alrededor hoy. Judas escribió estas palabras hace siglos, pero ¿cuánto ha cambiado realmente? Vivimos en un mundo donde la verdad del evangelio es constantemente retorcida o diluida en nombre de la conveniencia o la tolerancia. Las mismas luchas que enfrentaban los primeros cristianos son las que enfrentamos hoy. Luchar por la fe significa mantenerse firme, armado con la verdad de Dios, sin importar cuán fuerte crezca la oposición. Pero quiero ser claro, luchar no significa gritar más fuerte que el resto. Se trata de vivir una vida tan profundamente arraigada en el Evangelio, que incluso en silencio, tu vida proclame la verdad con más fuerza que 1000 palabras. Esto es lo que Judas nos pide. Proteger el Evangelio como el tesoro precioso que es, porque de él depende nuestra vida y la salvación de muchos otros. Judas no se detiene en simplemente mostrarnos cómo debemos luchar. También nos advierte sobre los peligros de no hacerlo. Habla de falsos maestros, los describe como nubes sin agua y árboles sin fruto, desarraigados y 2 veces muertos. Estas imágenes nos muestran lo devastador que puede ser el engaño. Estos maestros no solo se pierden ellos mismos, sino que arrastran a otros hacia la ruina. Y para cada generación, estos falsos maestros usan tácticas similares, pero con formas diferentes. Mezclan suficientes verdades con mentiras para que su mensaje parezca genuino. Es por eso que Judas nos llama a recordar las palabras de los apóstoles y a anclarnos en las Escrituras. Porque donde la ignorancia de la palabra de Dios crece, el engaño prospera. Sin embargo, Judas no nos deja solo con advertencias. También nos da esperanza y una dirección clara. Nos insta a edificarnos en nuestra fe, a orar en el Espíritu Santo y a mantenernos en el amor de Dios. Estas son prácticas activas, no pasivas. Edificar nuestra fe es como construir una fortaleza. Cada verdad que aprendemos, cada oración que hacemos, cada acto de obediencia, añade un ladrillo de protección contra el mundo que intenta derribarnos. Además, Judas nos recuerda que no se trata solo de nuestra fe personal. Nos llama a mirar a los demás, a extender misericordia a los que dudan, a rescatar a aquellos que están atrapados en el fuego del pecado. Esa es nuestra misión, nuestra responsabilidad como creyentes. No solo proteger nuestra fe, sino usarla para guiar a otros hacia la esperanza y la verdad de Dios. A medida que la carta de Judas llega a su fin, el ápice de su mensaje es un canto de alabanza.
aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 1:24. Estas palabras nos recuerdan que no enfrentamos estas batallas solos. Dios es quien nos fortalece, nos guarda y nos guía hacia la victoria eterna. Entonces, al reflexionar sobre el mensaje de Judas, pregúntate, ¿estás construyendo tu fe con intención? ¿Estás arraigándote en el amor de Dios? ¿Estás listo para luchar, para cuidar de otros y para perseverar, incluso en las pruebas más difíciles? Esa es la invitación de Judas, un llamado urgente a vivir vidas que reflejen la santidad y luz de Cristo en un mundo lleno de sombras. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Mantente firme en la fe y, como siempre, mantente bendecido. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro más antiguo, influyente y quizás enigmático de la historia de la humanidad? Sí, hablamos del Antiguo Testamento, una colección de textos que no solo ha definido creencias religiosas a lo largo de milenios, sino que también ha moldeado culturas, leyes y formas de entender el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este conjunto de historias y lecciones atemporales? Bienvenidos. Hoy exploraremos el Antiguo Testamento, su estructura, su mensaje y el impacto que ha tenido desde la antigüedad hasta nuestros días. Prepárate para un viaje a través de los textos que han sido pilares de fe, filosofía y memoria colectiva. El Antiguo Testamento no es un solo libro. Es, en realidad, una colección de escritos. Está compuesto por 39 libros en la tradición cristiana protestante y hasta 46 en la tradición católica. Sin embargo, ¿sabías que el orden y la cantidad de libros pueden variar entre las distintas ramas del judaísmo y el cristianismo? Dividido en 3 grandes secciones, encontramos el Pentateuco o la Torá, los 5 libros atribuidos a Moisés, que fundamentan la ley y las bases del pueblo israelita. Aquí están el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, relatos que abarcan desde la conquista de Canaán hasta la caída de los reinos de Israel y Judá, incluyendo Josué, Jueces, Reyes, entre otros. Los libros sapienciales y poéticos. Aquí están joyas literarias como los Salmos, Proverbios y el intenso Job. Y finalmente, los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los llamados profetas menores, que dejaron mensajes de esperanza, advertencia y arrepentimiento. Cada libro tiene su propia voz, su propósito y su mensaje. Unos están cargados de poesía y otros de genealogías interminables, pero todos se unifican en un hilo conductor, el vínculo entre Dios y la humanidad. El Antiguo Testamento no es solo historias antiguas, es una ventana a cuestiones universales. Los temas abarcan desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, pero en el centro de todo está la relación entre Dios y su pueblo. Creación y propósito. En el Génesis, leemos sobre cómo el universo, la tierra y los primeros humanos son hechos por un creador. El mensaje aquí no es solo sobre el cómo, sino sobre el por qué. El propósito de la humanidad es vivir en comunión con Dios. La caída y la redención. Adán y Eva, a través de su desobediencia, traen el pecado al mundo. A partir de aquí, la historia del Antiguo Testamento se centra en cómo Dios busca restaurar esa relación. El pacto. Desde los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hasta Moisés guiando al pueblo en el desierto, vemos promesas de Dios que establecen una alianza eterna, justicia y misericordia. Los profetas claman contra la opresión y la idolatría, pero también traen mensajes de esperanza. Isaías habla del sufrimiento del siervo de Dios, una figura que muchos asociarán más tarde con Jesús. Esperanza mesiánica. Aunque el Antiguo Testamento culmina con expectativas no cumplidas, hay una promesa recurrente de un líder, un salvador, un rey eterno que restaurará todo. Esto conecta directamente con el Nuevo Testamento.
Para entender el Antiguo Testamento, debemos imaginar el escenario en el que fue escrito. Sus textos abarcan un período de más de 1000 años, desde aproximadamente el 1506 t.C. hasta el 460 t.C. Todo ocurre en una región conflictiva en Medio Oriente, entre imperios como Egipto, Asiria y Babilonia. Por ejemplo, ¿sabías que muchos salmos y profecías fueron escritos en momentos de exilio, cuando el pueblo israelita había perdido todo lo que valoraba? Esto explica la profundidad emocional y la búsqueda de consuelo en Dios que encuentras en sus palabras. Estos escritos no son meramente documentos religiosos, son testimonios de resistencia, fe y supervivencia cultural en una época de incertidumbre. ¿Por qué, en un mundo moderno, alguien debería abrir el Antiguo Testamento? Porque sus lecciones trascienden el tiempo. En un mundo lleno de divisiones y retos, los salmos aún ofrecen consuelo. Sus historias nos muestran el fracaso humano, pero también nos enseñan sobre resiliencia, comunidad y esperanza. Además, te interesará saber que el Antiguo Testamento no solo influye en el cristianismo, también es la base del judaísmo y, en menor medida, del Islam. Esto lo convierte en un puente cultural que une a 3 de las grandes religiones del mundo. Piénsalo. Cada vez que citas un versículo famoso como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», estás tocando siglos de historia, fe y literatura. El Antiguo Testamento no se trata solo de religiosidad. Se trata de tocar lo profundo de lo humano. Es una saga de caída y redención, tragedias y victorias, todo con un toque esperanzador. Gente ordinaria como Moisés, David o Esther hicieron cosas extraordinarias porque se movían con fe y propósito. Así que, cuando veas ese texto antiguo y polvoriento en un estante, piensa en él como más que un libro. Es una puerta. Abrirla significa explorar el corazón de la humanidad, nuestra relación con lo divino y las preguntas que nos han acompañado por generaciones. El Antiguo Testamento no es solo el pasado. Es una conversación que sigue viva, esperando que tú también formes parte de ella. ¿Te animas a... Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, estamos profundizando en una de las historias más poderosas e impresionantes de la Biblia, la resurrección de Lázaro. Esto no es solo una historia de lo milagroso, es una historia sobre la fe, el dolor, el inquebrantable poder del amor y la profunda promesa de la vida eterna. Este evento, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, es una piedra angular de la creencia cristiana y un testimonio de la divinidad de Jesucristo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué podemos aprender de esta historia hoy? Exploremos el milagro de Lázaro juntos. Nuestra historia comienza en Besení, un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén. Aquí vivían 3 hermanos, Lázaro y sus 2 hermanas, Mary y Marta. Eran amigos cercanos de Jesús, a menudo dándole la bienvenida a su casa. Entonces, la tragedia golpeó. Lázaro se enfermó gravemente. María y Marta, profundamente preocupadas por su hermano, enviaron un mensajero a Jesús, informándole de la terrible condición de Lázaro. La Biblia nos dice que simplemente declararon, «Señor, el que amas está enfermo». Sus palabras eran simples, pero transmitieron el inmenso amor y confianza que tenían por Jesús. Creían que podía curar a Lázaro. Pero, ¿qué haría Jesús? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Jesús no se apresuró de inmediato a Betania. Se quedó donde estaba durante 2 días más. Esto puede parecer extraño para nosotros. ¿Por qué se retrasaría cuando su amigo estaba tan enfermo? La Biblia explica que Jesús sabía que la situación se usaría para glorificar a Dios. Él dijo, «Esta enfermedad no terminará en la muerte». No, es por la gloria de Dios, que el Hijo de Dios puede ser glorificado a través de ella. Esto nos dice que Jesús tenía un plan divino, un propósito mucho más allá de simplemente sanar a Lázaro de una enfermedad. Su demora no se trataba de indiferencia, se trataba de orquestar un milagro que revelara su verdadera identidad y poder. Cuando Jesús llegó a Besení,
Lázaro ya había estado muerto durante 4 días. Imagine el dolor y la desesperación que Mary y Marta deben haber sentido. La esperanza de la curación se había desvanecido, reemplazada por la finalidad de la muerte. En aquellos días, la gente creía que después de 3 días, el espíritu había abandonado el cuerpo, haciendo imposible cualquier posibilidad de avivamiento. Lázaro estaba más allá de la esperanza, según la comprensión humana. Marta fue la primera en conocer a Jesús fuera del pueblo. Sus palabras son una mezcla de dolor y fe inquebrantable. Ella dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que incluso ahora Dios te dará lo que preguntas. La declaración de Marta es increíblemente poderosa. Ella reconoce el poder de Jesús para sanar, incluso insinuando que Dios aún podría hacer algo extraordinario. Muestra una fe que persiste incluso frente a una pérdida inimaginable. Jesús responde a Marta con una declaración profunda, tu hermano se elevará de nuevo. Marta responde, sé que se elevará nuevamente en la resurrección en el último día. La creencia de Marta en la futura resurrección era una creencia judía común. Ella entendió el concepto de una resurrección general al final de los tiempos. Pero la respuesta de Jesús lleva un paso más allá. Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, a pesar de que mueren, y quien vive al creer en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Este es un momento crucial. Jesús no solo habla de una futura resurrección, se está proclamando a sí mismo como la fuente misma de resurrección y vida eterna. Él le pregunta a Marta, y a nosotros, una cuestión fundamental de fe. Y Marta, con una convicción inquebrantable, responde, sí, Señor, creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vendrá al mundo. Marta luego fue a buscar a María y la trajo a Jesús. María, al ver a Jesús, cayó a sus pies y repitió el mismo lamento que Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es importante tener en cuenta la profundidad de su dolor. Realmente amaban a Lázaro, y su pérdida fue un golpe devastador. Y Jesús, al ver su tristeza y la tristeza de la multitud a su alrededor, se conmovió profundamente. La Biblia simplemente dice, Jesús lloró. Este es el verso más corto de la Biblia, pero dice mucho. Revela la humanidad de Jesús, su compasión por el sufrimiento y su genuina empatía por quienes lloran. No solo estaba pasando por los movimientos de realizar un milagro. Sintió el dolor de su pérdida tan profundamente como lo hicieron. Jesús luego pide que lo lleven a la tumba. Cuando llegaron, era una cueva con una piedra enrollada frente a la entrada. Jesús les indica, muevan la piedra. Marta objetó, diciendo, Señor, para este momento habrá un mal olor, porque ha estado allí 4 días. Su preocupación es comprensible. El hedor de descomposición después de 4 días sería abrumador. Pero Jesús responde, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Este es otro momento crucial de confianza. Jesús les está recordando que su fe es la clave para presenciar lo milagroso. Obedecen, y mueven la piedra. Este acto de obediencia, de confiar en Jesús, incluso cuando parecía ilógico, pavimentó el camino para que se desarrollara el milagro. Jesús luego miró al cielo y rezó, Padre, te agradezco que me hayas escuchado. Sabía que siempre me escuchaste, pero dije esto en beneficio de las personas que se paran aquí, que pueden creer que me enviaste. Después de su oración, Jesús gritó con voz fuerte, Lázaro, sal. Imagina la escena. El silencio silencioso, la tensión palpable, la fe inquebrantable de algunos y el escepticismo de otros. Y luego, lo imposible sucedió. Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, salió de la tumba, con las manos y los pies atados con tiras de lino y una tela alrededor de su rostro. Fue un momento de profundo shock y alegría abrumadora. La muerte había sido derrotada. La esperanza había sido restaurada. El poder de Dios había sido revelado. Jesús luego les instruye, quítate la ropa de tumba y déjalo ir.
Este fue un paso final y práctico para restaurar a Lázaro a su vida anterior, libre de las limitaciones de la muerte. La resurrección de Lázaro tuvo un profundo impacto en quienes lo presenciaron. Muchos judíos que habían venido a visitar a María y habían visto lo que Jesús creía en él. Este milagro confirmó su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios, y solidificó sus afirmaciones de poder divino. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos fueron a los fariseos e informaron lo que Jesús había hecho, lo que llevó a más tramas para matarlo. El milagro de Lázaro se convirtió en un catalizador para los eventos que condujeron a la propia crucifixión y resurrección de Jesús. La historia de Lázaro es más que un milagro, es un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Demuestra el poder de la fe, la profundidad del amor de Dios y la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de la resurrección de Lázaro hoy? En primer lugar, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida, Dios todavía está trabajando. Puede sacar la vida de la muerte, sanar fuera de la ruptura y la esperanza de la desesperación. En segundo lugar, destaca la importancia de la fe. La fe de Marta, incluso frente al dolor inimaginable, le permitió presenciar la gloria de Dios. Nosotros también podemos cultivar una fe que confía en el poder de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Finalmente, la historia de Lázaro nos recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. Nos ofrece la promesa de la vida eterna, una vida que trasciende la muerte y el sufrimiento. Esta promesa está disponible para todos los que creen en él. El milagro de Lázaro es un poderoso recordatorio de la esperanza y la promesa que encontramos en Jesucristo. Es una historia que continúa inspirándonos y desafiándonos a profundizar nuestra fe y confianza en el amor inquebrantable de Dios. David, el gran rey de Israel, el pastor convertido en monarca escogido por Dios, se encontraba en un momento donde su corazón cargaba con un peso que no podía ignorar. Hacía tan solo unos días, todo parecía relucir en su vida. El trono estaba asegurado, sus enemigos derrotados, y su reino era próspero. Pero la prosperidad no podía ocultar la oscuridad que había entrado en su alma. David había cometido un error grave, un error que lo había alejado de la pureza de corazón que Dios una vez vio en él. Primero, fue la lujuria al ver a Betsabé desde el techo de su palacio. Luego, el adulterio que cometió con ella, aunque era la esposa de Urías, uno de sus más fieles soldados. Y como si eso no fuera suficiente, David ideó un plan despiadado para encubrir su pecado y aseguró la muerte de Urías en el campo de batalla con un mensaje que cruelmente él mismo había enviado. Dios había visto todo esto. Ningún rincón del alma de David podía permanecer oculto ante él. Así que, envió al profeta Natán a confrontarlo. David estaba sentado en la gran sala de su palacio cuando Natán llegó. La habitación, decorada con la opulencia de un rey, contrastaba con el aire serio y solemne que traía el profeta consigo. Sin rodeos ni temores, Natán comenzó a contar una historia. En una ciudad había dos hombres. Uno era rico, con muchas ovejas y vacas. El otro era pobre, con solo una pequeña corderita que había comprado y cuidado como si fuera una hija. La alimentaba de su plato, bebía de su vaso y dormía en sus brazos. Pero un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico y en lugar de tomar una de sus muchas ovejas para ofrecer al huésped, tomó la corderita del hombre pobre y la cocinó para la comida. La disposición tranquila de David desapareció al escuchar esta historia. Se levantó de su asiento con el rostro serio y los puños cerrados. «Ese hombre merece morir», exclamó, lleno de indignación. «Deberá pagar 4 veces lo que tomó, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión». Natán, con los ojos fijos directamente en el rey, dejó caer las palabras con una fuerza que hizo que el ambiente de la sala cambiara por completo. «Tú eres ese hombre». David quedó paralizado. Todo orgullo, toda autoridad que había creído poseer, súbitamente se desmoronó. Era como si las palabras de Natán hubieran abierto una puerta hacia lo más profundo de su corazón, revelando toda la suciedad y oscuridad que había tratado de esconder.
El silencio se apoderó de la sala hasta que Natán continuó, trayendo la voz misma de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel. Te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu Señor, sus esposas, y el trono de Israel y Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado más. Pero despreciaste mi palabra, hiciste lo malo ante mis ojos. Mataste a Urías con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa como tuya. Tras estas palabras, Natán habló de las consecuencias que vendrían. No habría paz en la casa de David, los problemas se levantarían desde su propia familia y sus pecados serían expuestos públicamente. Sin embargo, lo más devastador de todo fue la sentencia final: el hijo nacido del adulterio con Betsabé no sobreviviría. David cayó al suelo, sus vestiduras reales arrastrándose en las baldosas del palacio. Sus palabras fueron apenas un susurro, cargadas de dolor y sinceridad: he pecado contra el Señor. Y entonces, Natán respondió, con un tono más suave pero aún solemne: el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Pero, debido a tus acciones, el niño que has tenido morirá. En ese momento, David comenzó a entender las consecuencias de su pecado, no solo en su vida, sino también en todas las personas a las que había afectado. Reconoció que, aunque el perdón de Dios era real, el pecado todavía traía consigo consecuencias reales. David pasó los días siguientes en ayuno y oración, postrado ante Dios, llorando no solo por la vida de su hijo, sino también por la distancia que había creado entre él y su Creador. Compuso salmos llenos de arrepentimiento, como el Salmo 51, donde clamaba: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque David finalmente recibió el perdón y fue restaurado a su relación con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Las palabras de Natán se cumplieron: el desorden y el dolor marcaron su familia por generaciones. Pero aún en medio de todo esto, Dios no lo desechó. De su linaje nació el Mesías, Cristo Jesús, quien un día pagaría en plenitud el precio por los pecados de la humanidad. La historia de David nos recuerda una verdad profunda y a menudo incómoda: que nuestros pecados tienen consecuencias. Sin embargo, también nos muestra la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Él no nos abandona, incluso en nuestros momentos más oscuros. En su gracia, nos ofrece restauración, aunque a menudo debemos lidiar con las consecuencias de nuestras elecciones. David no fue conocido como el hombre perfecto, pero fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no fue porque nunca falló, sino porque, incluso en medio de su pecado, buscó a Dios con sinceridad, arrepentimiento y vulnerabilidad. Nos muestra que no importa cuán lejos caigamos, siempre podemos regresar al abrazo amoroso de Dios. Y bienvenidos una vez más a tu canal Biblia 5G. Según el relato bíblico, 1250 años antes de Cristo, las murallas de Jericó se derrumbaron ante el desfile de las tropas del sucesor de Moisés. Las primeras huellas de la existencia de Jericó datan de los años 10 a 9000 antes de Jesucristo. Según el relato bíblico, hacia el año 1250 a.C., esta fue la primera ciudad de la tierra prometida conquistada por los hebreos. La Biblia dice que los israelitas llegan a Canaán guiados por Moisés a través del desierto. Pero se da la enojosa situación de que la tierra prometida está habitada por gente que parece no estar dispuesta a cederla así nomás. Una avanzada de 12 hombres, entre los que se encuentran Josué y Caleb, explora la región y vuelve con frutos que demuestran la tentadora fertilidad de esas tierras, pero también dan testimonio de la fuerza de sus habitantes. Son gigantes, dicen. Cunde el pánico ante esta descripción. Josué y Caleb conservan la calma y la confianza: Dios nos ayudará, lo ha prometido. Los demás se lamentan de haber salido de Egipto. Por esta actitud, dice la Biblia, serán castigados. Dios demora la entrada a Canaán y deben permanecer más tiempo en el desierto. Moisés, por lo tanto, no verá la tierra prometida. Ya cumplió su misión. Cuando muere, lo sucede Josué, uno de los pocos que no perdió la fe ante la adversidad.
Pero había que ser prudente para entrar en lo que la Biblia describe como una gran ciudad amurallada, Jericó. Josué envía entonces a 2 espías que logran entrar a la ciudad y pasan la noche en la casa de Rahab, una prostituta. Pero alguien había visto a estos extranjeros y da aviso a los soldados. Cuando estos golpean a la puerta, Rahab los oculta y dice que ya se han ido. Luego los ayuda a escapar por una ventana. Antes de irse, los espías hebreos le dicen a Rahab que debía dejar colgada en la ventana la cuerda roja gracias a la cual huyeron. Así podrían identificar su casa y ella y su familia no serían masacrados al tomar los hebreos la ciudad. La leyenda dice que durante 7 días consecutivos, los israelitas, conducidos por Josué, dieron una vuelta a la muralla de Jericó acompañados por los sacerdotes que hacían sonar trompetas. Mientras los habitantes de la ciudad se burlaban de este ridículo método de conquista. Pero el 7º día, las vueltas fueron 7 en total y la muralla se derrumbó. Solo quedó en pie el trozo al que estaba adosada la casa de Rahab de cuya ventana colgaba la cuerda roja. Los hebreos exterminaron a toda la población y luego conquistaron el resto de Canaán. Respecto a Josué como individuo, es el caudillo por naturaleza. Seguramente él y Caleb, su compañero en toda la aventura de conquista de la tierra prometida, son los arquetipos del héroe hebreo de la primera época. Es interesante que sean 7 vueltas alrededor de la ciudad. Un número simbólico relacionado con la creación. También con el descanso, porque al 7º día, según el Génesis, Dios descansó de su obra. Posiblemente cerca de estos términos se encuentre el verdadero símbolo de Jericó. Caen los muros y ya no hay resistencia. De este modo, el libro se transforma en un mensaje de fe. Por otro lado, las trompetas, llamadas sofarim, y el clamor del pueblo también remiten a los tiempos del Génesis. Dios creó el mundo con la voz, con el sonido. Aparece aquí un evento importante en cualquier relato fundacional, la caída de Jericó, en el contexto bíblico, da comienzo al establecimiento de la Israel histórica. Rahab es un personaje maravilloso, porque es la tatarabuela del rey David. Precisamente una prostituta cananea y de ella viene la estirpe de los reyes de la Biblia. Es muy extraño, porque ella es bendecida por Josué, siendo salvada del desastre de Jericó. Seguramente el secreto está en lo importante que es la figura de la prostituta sagrada en el Próximo Oriente. ¿Y qué pasó con Josué? La Biblia menciona que Josué dividió la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Esta división territorial se menciona en otros libros del Antiguo Testamento, lo que sugiere que la historia de Josué no es una invención aislada. La interpretación de la historia de Josué depende en gran medida de la perspectiva individual. Para algunos, es una historia de fe y esperanza, un relato de cómo Dios guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida. Para otros, es una historia de violencia y conquista, un relato que refleja las tensiones y conflictos entre diferentes culturas. ¿Qué opinas tú? Eso lo sabremos en los comentarios. ¿Quién fue realmente la esposa de Caín? Es una pregunta que durante siglos ha provocado debates acalorados, teorías fascinantes y un aire de misterio profundo en la historia bíblica. Tal vez recuerdes cómo Caín, el primer hijo de Adán y Eva, cometió el primer asesinato al eliminar a su hermano Abel. Pero lo que viene después de ese episodio ha sido motivo de confusión para muchos. ¿De dónde salió la esposa de Caín si, según la Biblia, solo existían Adán, Eva y sus hijos? Acompáñame mientras desentrañamos esta intrigante pregunta. Primero, revisemos el texto bíblico. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17 se dice: Salió, pues, Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La Biblia no nos dice específicamente quién era esta mujer, ni de dónde venía. Este silencio ha llevado a varias interpretaciones a lo largo de la historia. Una explicación tradicional y ampliamente aceptada dentro del judaísmo, el cristianismo y otras religiones abrahámicas es que la esposa de Caín era una de sus hermanas. Sí, aunque para los estándares modernos esto puede sonar impactante o incluso tabú,
En el contexto del Génesis, es completamente coherente. Si Adán y Eva eran los primeros humanos creados, y de ellos descendía toda la humanidad, entonces sus hijos habrían tenido que casarse entre ellos para llenar la tierra, como se les ordenó en Génesis 1:28. Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿pero cómo era posible tal práctica en términos biológicos y morales? Según algunos estudiosos bíblicos, en los tiempos muy tempranos de la humanidad, el código genético de los humanos era todavía puro, y no había acumulado las mutaciones que hoy podrían causar problemas en descendencia, producto de relaciones entre parientes cercanos. Desde un punto de vista teológico, esta fase inicial de la historia podría haber sido excepcional, permitiendo tales uniones hasta que la población humana fuera lo suficientemente grande como para establecer otras dinámicas. Sin embargo, esta no es la única teoría. Algunos proponen que hay huecos en el relato de Génesis, historias no contadas directamente en la Biblia pero que podrían haber ocurrido. Por ejemplo, Génesis no detalla cuántos hijos tuvieron Adán y Eva, ni cuánto tiempo pasó entre los eventos narrados. Génesis 5:4 menciona brevemente que Adán tuvo hijos e hijas, además de Caín, Abel y Set, lo que apoya la idea de una población creciente que abarcaría más seres humanos para cuando Caín fundó una ciudad. Otra interpretación es que la tierra de Nod, donde Caín habitó, ya estaba poblada por otras personas. Esto da pie a teorías más filosóficas, como la idea de que Caín y los descendientes de Adán y Eva no eran los únicos humanos, sino los específicos elegidos para llevar la narrativa bíblica. Según esta opinión, Dios pudo haber creado otros grupos humanos fuera del Edén, pero los detalles de estas civilizaciones no se incluyeron en la Biblia porque el relato estaba enfocado en la descendencia directa de Adán y Eva. Más allá de las explicaciones religiosas, también hay quienes interpretan el libro de Génesis desde una perspectiva alegórica o simbólica. Argumentan que Caín y su esposa podrían representar conceptos más amplios sobre la humanidad, civilización y la expansión de la sociedad. En este enfoque, la identidad de la esposa de Caín no es un detalle literal, sino un símbolo de las primeras interacciones y avances humanos fuera del núcleo del Edén. Y luego está el enfoque de la tradición y el folclore. Algunas tradiciones judías, basándose en textos como el Midrash u otros escritos apócrifos, especulan que la esposa de Caín era una figura específica no mencionada en la Biblia. Incluso se han tejido historias acerca de esta mujer, otorgándole nombres y roles que intentan llenar estos vacíos. Aunque estas narraciones no están respaldadas por el texto bíblico canónico, son fascinantes porque reflejan el deseo humano de comprender y conectar los puntos de estas antiguas historias. En última instancia, la esposa de Caín representa algo más grande que el simple hecho de quién era. La esposa de Caín podría verse como una invitación a reflexionar sobre los inicios de la humanidad, las tensiones entre lo literal y lo simbólico, y los misterios que aún persisten en los relatos sagrados. ¿Era su hermana? ¿Una prima lejana? ¿O una figura de una civilización paralela pero no mencionada? La respuesta exacta puede estar perdida en el tiempo, pero lo que sigue vivo es el debate, el acto de cuestionar y explorar. Así que la próxima vez que te preguntes por la esposa de Caín, recuerda que el verdadero misterio no está solo en quién era, sino en lo que simboliza, los inicios de la humanidad, las conexiones entre nosotros y la constante búsqueda de comprensión en un mundo lleno de enigmas. En última instancia, la esposa de Caín representa algo más grande que el simple hecho de quién era. La esposa de Caín podría verse como una invitación a reflexionar sobre los inicios de la humanidad, las tensiones entre lo literal y lo simbólico, y los misterios que aún persisten en los relatos sagrados. ¿Era su hermana, una prima lejana, o una figura de una civilización paralela pero no mencionada? La respuesta exacta puede estar perdida en el tiempo, pero lo que sigue vivo es el debate, el acto de cuestionar y explorar. Así que la próxima vez que te preguntes por la esposa de Caín,
Recuerda que el verdadero misterio no está solo en quién era, sino en lo que simboliza. Los inicios de la humanidad. Las conexiones entre nosotros y la constante búsqueda de comprensión en un mundo lleno de enigmas.